El juez del Tribunal Contencioso Electoral archivó la denuncia contra el presidente de la República. En la resolución, el juez del Tribunal Contencioso señaló que se incumplieron con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, esta que establece que todo trámite requiere el patrocinio jurídico de un abogado. El juez del Tribunal Contencioso, Joaquín Viteri, archivó el día 28 de mayo del presente año la denuncia interpuesta por el ciudadano Marlon Pasquel Espín en contra de Daniel Noboa por el cometimiento de presunta infracción electoral por campaña anticipada en la consulta popular del 21 de abril y por supuestamente inducir al voto en aquellos comicios. Pasquel presentó la denuncia el día 22 de mayo del 2024 y el día 26 lo incorporó por escrito, en el que aclaraba que su denuncia fue sustanciada por el juez Viteri, pero el documento no tenía ni firma de un abogado patrocinador. El Tribunal Contencioso también señaló que esta omisión incumplía con lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral, el cual establece que todo trámite contencioso electoral, incluida la consulta, requeriría del patrocinio jurídico de un abogado. Pocos días después de la denuncia formulada por Pasquel, el gobierno, a través de la asesora presidencial Diana Jacome, minimizó la acusación al afirmar que esta persona que presentó la acusación es un ciudadano político que no le importa la seguridad ni tampoco la tranquilidad del país y que estaría intentándose dañar la imagen del primer mandatario. Y ahora, ¿qué está pasando con el Coca-Cola Sinclair? El Coca-Cola Sinclair, esto le costaría al país la eventual salida definitiva de operación de este. La erosión negativa del río Coca podría destruir las obras de captación del Coca-Cola Sinclair en menos de 3 días. ¿Pero esto qué implicaría para el país? Una eventual salida de operación de esta hidroeléctrica más grande del país, Coca-Cola Sinclair, debido a daños ocasionados por la erosión del río Coca, le costaría a eso de 191 millones de dólares en promedio al año, cifra que podría elevarse hasta 322 millones anuales. Lo dice el informe Análisis de Costos para el Abastecimiento de Energía al País, asociado a la indisponibilidad potencial de la Coca-Cola Sinclair por afectaciones a las obras de captación debido al proceso erosivo del río Coca. Este informe, elaborado por el Operador Nacional de Energía, SENACE, para el periodo septiembre de 2021 a agosto de 2023, y que sería la erosión regresiva del río Coca, un extraño fenómeno que socava el lecho del río y desmorona sus márgenes. Amenaza con destruir las obras de captación de Coca-Cola Sinclair, lo que esto inutilizaría de manera permanente a esta hidroeléctrica. La erosión empezó el 2 de febrero del 2020 tras el colapso de la cascada San Rafael, ubicada a 19 kilómetros de las obras de captación del Coca-Cola Sinclair. Pero desde entonces ha continuado su avance río arriba. El Cuerpo de Ingenieros de la Armada estadounidense considera que la erosión alcanzará hasta una estructura en menos de 3 años. Según reveló Primicias, ahora la erosión estaría a 7,3 kilómetros de distancia de estas obras. Por estas simulaciones de SENACE, consideran algunas variables que, de llegar a fallar, elevarían aún más los costos de una eventual salida de operación de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair.
Incluso el consultor eléctrico Ricardo Buitrón cree que se generaría una crisis de gran magnitud, considerando el escenario que vivió el país en el reciente estiaje, con cortes programados de electricidad. Podríamos ser desde hasta 12 horas. Y todo esto ocurrió pese a que se contó con el Coca-Cola Sinclair. Y sin Jesús, una variable clave del estudio de costos de una eventual salida de este Coca-Cola Sinclair es la demanda de electricidad, que SENACE proyectó y que crecería en 3% entre 2022 y 2023. Pero en realidad el crecimiento de la demanda fue del 11% en ese periodo, lo que va a permitirse advertir que una eventual salida de este Coca-Cola Sinclair sería más compleja y costosa de lo proyectado por SENACE. Sería una catástrofe. Importación se dispararía. Considerando que Coca-Cola Sinclair, el aporte de todas las hidroeléctricas en total del país llegaría a un promedio de 93%, vaya, sin el aporte caería en un 76%, advierte así el SENACE en su informe. En estiajes, este aporte podría descender al 60%, advierte el mismo. Para compensar el Coca-Cola Sinclair, Ecuador tendría que elevar el uso de generación termoeléctrica, cuyo aporte para cubrir la demanda nacional de electricidad pasaría del 6 al 14%. Además, el Ecuador tendría que comprar más electricidad a Colombia, cuyo aporte pasaría del 1% al 10% en total de la demanda. De ahí que SENACE advierte que cualquier reducción en las importaciones de Colombia en los estiajes siguientes se estresaría las condiciones del sistema eléctrico ecuatoriano, lo que esto implicaría que la logística para el abastecimiento de combustibles a la generación térmica tendería a niveles de saturación. Esto ya se observó en el escenario de la fuerte estiaje que se vivió en el país entre septiembre del año pasado y mayo del presente, cuando una combinación de factores como la falta de mantenimiento del parque termoeléctrico y la reducción de las importaciones de electricidad de Colombia llevaron a Ecuador a vivir prolongados y masivos cortes de luz programados. Existen nuevas hidroeléctricas que deben entrar en operación. Otras premisas que deben cumplirse en los escenarios de SENACE es la entrada en operación de nuevas plantas de generación de electricidad. Así, el informe de SENACE establece como premisas para sus escenarios que entren en operación 8 centrales más de generación hidroeléctrica, también eólica y termoeléctrica, por 696,36 megavatios de potencia. Pero hasta ahora solamente han entrado en operación 2 proyectos, la Huascachaca, eólico de 50 megavatios, y el Sarapuyo, hidroeléctricos de 49 megavatios, nada más. Los más importantes que aún no entran en operación son la central hidroeléctrica Ayuriquín, que es parte del complejo Toachi-Pilatón, con 205,4 megavatios, y la central eólica El Aromo, de 200 megavatios. La construcción de esta última aún se inicia. En cuanto a las próximas elecciones del 2025, Leonidas Diza ha rechazado el diálogo con Luisa González. Este 27 de mayo, lo que se conoce es que el presidente de la CONAIE, Leonidas Diza, rechazó un posible pacto con la Revolución Ciudadana para los comicios electorales del 2025 debido a las influencias ideológicas del expresidente Rafael Correa, información que lo tomo de Radio Primicias.
Mientras la presidenta de un movimiento, Luisa González, llama a un diálogo, al siguiente día cae a dinamitar al expresidente Correa, dijo así Leonidas Issa en entrevista a Primera Hora. Agregó además que la RC no es una verdadera izquierda y que la dicotomía política entre correísmo y anticorreísmo se mantendría por el mismo exmandatario y la oposición. El pasado 21 de mayo, la presidenta de la RC, Luisa González, señaló que no descarta la posibilidad de sentarse a hablar con Leonidas Issa para una alianza en las elecciones presidenciales venideras. Creo, dijo, que coincidimos en la gran mayoría de planteamientos y una unidad de izquierda, dijo González en esa entrevista de Coavisa. Asimismo, resaltó que la elección del binomio presidencial se llevaría a cabo en las primarias del movimiento político y hasta el momento descartó ser la precandidata de la RC y que por ahora cumple la función de recorrer el país e invitar a la ciudadanía a unirse a la organización política. El mensaje de Noboa, por otro lado, Issa calificó de falacia los datos inexactos que el presidente Daniel Noboa dio en su informe a la Nación el pasado 24 de mayo. Resaltó que el mandatario no ha dicho nada sobre los negociados que ha servido el gobierno y sobre todo la militarización de territorios indígenas como Las Pampas, Palo Quemado e incluso el mismo Olón. Y por otro, un niño scout superó el discurso del ministro de Economía, Juan Carlos Vega. Este acudió a la Asamblea Nacional para explicar el acuerdo que se tiene con el Fondo Monetario. Sin embargo, su discurso fue superado por un niño scout. El legislativo convocó al titular de la cartera de Estado para que explique este acuerdo. Tras 32 minutos de intervención, recibió una llamada de atención a petición de un asambleísta, pues el funcionario detalló los objetivos económicos de este gobierno, mas no lo correspondiente al convenio con la entidad internacional. 2 puntos resaltó Vega. 1. El pago a los gobiernos autónomos descentralizados GATS y el crecimiento del empleo joven, aspectos cuestionadísimos por diversas organizaciones sociales. En los últimos 10 minutos de su discurso señaló que no existe un acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional y que todo se trata de una propaganda de crédito que aún no está aprobado por los directivos de la entidad internacional. En este sentido, manifestó a la Asamblea que el aprobarse este convenio, la ciudadanía podrá encontrar toda la documentación en la página web del Ministerio de Economía, pero ojo, que lo quiere ocultar. Por su parte, la asambleísta Gisela Garzón mencionó que el costo pase a la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Control Social. La propuesta fue aprobada con 82 votos a favor. El discurso scout, al terminar la comparecencia de Vega, el legislativo condecoró a la Asamblea, a la Asociación de Scout del Ecuador. Uno de los niños pertenecientes a este colectivo dio a conocer la labor de los scouts a los legisladores y resaltó la importancia de desconectarse con la tecnología para conectar con la naturaleza. Bonito. Habló mejor que el ministro, dijo así Kronfle bajo las miradas de desaprobación de la bancada oficialista. Y por último, para finalizar, la demanda que busca despenalizar totalmente el aborto en el Ecuador. El movimiento Justa Libertad, presentó a la Corte Constitucional una demanda para eliminar el delito de aborto en el COIP, en el país. El aborto es legal en 3 causales. Te cuento. Tomado de GK City. En un fallo histórico el día 29 de abril del 2023, la Corte Constitucional
despenalizó el aborto en casos de violación en el Ecuador, casi exactamente hace 3 años. El 19 de marzo del 2024, una acción que busca despenalizarlo totalmente fue presentada ante la misma Corte. El 14 de mayo de este mismo año la demanda fue admitida a trámite, es decir, cumplió los requisitos de ley que exige para tramitarla. Hasta la fecha, en Ecuador el aborto es legal en 3 casos: cuando se ha practicado para evitar un peligro para la vida de la mujer embarazada, y este último no puede ser evitado por otros medios. Segunda, se ha practicado para evitar un peligro para la salud de la mujer embarazada, y este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y tercera, si es que el embarazo es consecuencia de una violación sexual. Ahora, la demanda presentada por este movimiento en cuestión de Justa Libertad busca que sea legal en todos los casos, sin excepción. Este movimiento estaría conformado por 8 organizaciones de derechos humanos y argumenta que criminalizarlo perpetúa la desigualdad y la discriminación que sufren, principalmente niñas, mujeres, jóvenes, indígenas y afrodescendientes, e incluso quienes viven en pobreza. Ana Vera, abogada de la Organización de Derechos Humanos Surcuna y miembro de Justa Libertad, dice que penalizar el aborto no disuade a las mujeres de hacerlo, sino más bien les obliga a que la hagan bajo condiciones peligrosas, comprometiendo su vida, integridad y autonomía. Las indígenas o afrodescendientes, las niñas adolescentes, son la población mucho más expuesta, dice Vera, porque tendrían un acceso limitado a métodos anticonceptivos, a servicios seguros de aborto. Al acceder a estos clandestinos, las mujeres ponen en grave riesgo sus vidas. Según la OMS, cada año se realizan aproximadamente 25 millones de abortos inseguros en el mundo. Para Craig Lisner, director interino de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS, la mayoría de las muertes y lesiones derivadas de abortos inseguros son completamente evitables. Los problemas de salud a causa de los abortos clandestinos no son el único riesgo al que se enfrentan las mujeres en Ecuador. Otro peligro es ir a la cárcel. Un estudio de Human Rights Watch analizó 148 casos de procesos penales relacionados con abortos entre 2009 y 2019 y reveló que las mujeres más pobres son mucho más susceptibles a la persecución penal. Solamente entre agosto del 2014 y junio del 2019, la Fiscalía presentó cargos por aborto consentido en 286 casos. ¿Qué dice la demanda? En 228 páginas, la demanda pide que se elimine la penalización del aborto consentido en el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal COIP. Este argumento es que es inconstitucional y viola varios derechos humanos reconocidos en la Constitución ecuatoriana y en tratados internacionales. El movimiento Justa Libertad presentó 8 cargos de inconstitucionalidad. El primero es el de presunta violación de principios constitucionales de derechos penales, como la mínima intervención penal, que el derecho penal debe ser el último recurso para resolver conflictos sociales, y de proporcionalidad, que las penas y medidas deben ser proporcionales a la gravedad del delito y el daño causado. El segundo es por presunta violación a los derechos de igualdad y no discriminación. El tercero es la interferencia con el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a tomar decisiones autónomas sobre su cuerpo y vida. El cuarto argumenta que la penalización del aborto desconoce recomendaciones de organismos internacionales. El quinto alega que esta penalización viola el derecho a la salud
al exponer a las mujeres y personas gestantes a los riesgos derivados de abortos inseguros. El sexto, aduce una violación del derecho a la intimidad y privacidad. El séptimo, argumenta una violación del principio de laicidad de Estado y una penalización del aborto influenciada por dogmas y creencias. El octavo, denuncia una presunta violación del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, al imponer sanciones desproporcionadas. La demanda cita además estándares internacionales que sugieren la eliminación del delito del aborto. Incluye también testimonios y estudios que demuestran que la penalización no previene los abortos, sino más bien que incrementa los abortos inseguros, afectando desproporcionadamente a mujeres pobres, generando así un problema de justicia social y salud pública. La demanda alega que la penalización del aborto afecta la autonomía personal y reproductiva, obligando a la mujer a experimentar los cambios físicos y psicológicos que implica un aborto en contra de su voluntad. Esto, dicen las demandantes, interfiere de manera arbitraria en sus planes de vida. Bajo este argumento, la penalización del aborto restringe la capacidad de las personas para tomar decisiones basadas en sus propias creencias y valores. Al final de la demanda exige la necesidad de declarar la inconstitucionalidad del delito del aborto, fundamentándose en pronunciamientos de órganos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte CID, que ha urgido a los estados a despenalizarlo para permitir a las mujeres puedan ejercer su derecho a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo y la salud. La sentencia que despenalizó el aborto por violación, que se tramitó después de 6 demandas presentadas entre 2019 y 2021, que al final estas se han compilado en una, en las que remarcaban la inconstitucionalidad del numeral 2 del artículo 150 del COIP, que establecía que no son punibles los abortos solamente cuando el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Tras un análisis de proporcionalidad de penas, la Corte sostuvo que pese a que la protección a la vida desde la concepción está garantizada en la Constitución y ésta debe interpretarse en conjunto con otros derechos y principios. Por ende, el máximo tribunal ecuatoriano creó un equilibrio entre los derechos del feto y la integridad de las víctimas de violación, considerándolos derechos jerárquicamente iguales, indivisibles e independientes, donde la vigencia de uno debe perjudicar al otro. En esta ocasión, luego del fallo, se amplió la legalidad del aborto en uno de los 3 casos que ya estaban estipulados en el artículo 150 del COIP, Código Orgánico Integral Penal. Se permitió el aborto en todos los casos en los que el embarazo es consecuencia de una violación y no solamente si la víctima tendría alguna condición mental. Con idas y venidas entre el legislativo y el ejecutivo y luego la Corte, la ley de interrupción del embarazo en casos de violación entró en vigencia este 29 de abril del 2022 con 61 objeciones y textos alternativos sugeridos en un veto parcial de Guillermo Lasso. En el veto se han reglamentado los plazos para la interrupción del embarazo, lo redujo de 18 a 12 semanas y luego aumentaron los requisitos para el procedimiento. El veto planteó que para acceder al aborto en casos de violación es obligación uno de estos 3 requisitos: presentar una declaración juramentada, una denuncia a la Fiscalía o un examen de salud en el que, bajo juramento, se certifique que la solicitante presente serios indicios de haber sido víctima de violación. Pero desde noviembre del 2022, la Corte
Constitucional suspendió temporalmente la vigencia de estos requisitos. Desde entonces, las mujeres, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de violación sexual puedan acceder sin requisito alguno a su derecho de aborto.